en el gobierno. Y le damos la bienvenida a este espacio de los periodistas a Citlali Hernández Mora. Ella es presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Apenas dejó la Secretaría de las Mujeres, un paso relevante. Gracias, Citlali. No, al contrario, Álvaro, Alejandro, siempre un gusto. No, encantados nosotros y sobre todo, antes de irnos a la grilla, digamos, sabrosa. porque después de estar en la Secretaría de las Mujeres, irse de regreso a ese partido en el que has pasado. Pues tú eres una mujer muy joven, 36 años, ¿no? Sí, cumplo 36 años. Pues cumples 36 años. En el que has pasado en realidad tu vida adulta, en ese partido has pasado realmente tu vida adulta. Antes de irnos a eso, me gustaría mucho que reflexionaras el discurso de la presidenta en la cumbre. Yo le decía a Álvaro, incluso dijimos, vamos a pasarlo todo porque sí vale la pena que la gente lo conozca, lo entienda, lo vea. Porque no es un discurso partidario, es un discurso de todas las potencialidades de México. Sí. Cuando lo oyes desde el extranjero dices, bueno, pues esto es un gran resumen de una gran nación. Así lo sentí. Sí, a mí me pareció que es uno de los grandes discursos de la presidenta. El mejor, decía Alejandro. Yo creo que sí, de los mejores, ¿eh? O sea, sobre todo en el sentido político de dimensión, es decir, como que es un discurso muy representativo del humanismo mexicano, es la reivindicación de nuestra historia, el orgullo de nuestro pueblo, la dimensión humana de nuestro proyecto, además en un contexto global muy difícil, donde no exageramos, en donde nos paremos fuera del mundo. México es un faro de luz, ¿no? Mientras hay un proceso de ultraderechización en el mundo, en México hay un proceso de profunda transformación, con respaldo popular además. Entonces, yo creo que es un discurso, y además propositivo, al final plantea, otra vez reitera la propuesta de que había llevado al Consejo de Seguridad el 10% del presupuesto de armamento para sembrar árboles, y el tema de Cuba, que también es un tema que además también es parte de nuestra historia. Incluso los gobiernos priistas siempre tuvieron una posición diplomática respecto al bloqueo en contra, ¿no? Entonces a mí me parece que uno de los mejores discursos, y que estoy segura que pues construidos cada palabra por ella, ¿no? Bueno, y también ya en tu carácter ahora de dirigente partidaria, en una responsabilidad importante para procurar la unidad de las fuerzas coaligadas, también es relevante hacia lo que pasa en México con una extrema derecha muy rabiosa, muy virulenta, muy parecida a Vox y al Partido Popular de España, que además recibieron a María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz, que se lo va a entregar a Donald Trump, y son formaciones que se le someten a Donald Trump. Es clarísimo también el contraste y el desempeño que tuvo la presidenta de México allá. Sí, yo pienso que la presidenta, de verdad que no exageramos, y no se equivocó Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum sería la mejor del mundo. La realidad es que si volteamos a ver todos los mandatarios del mundo, en términos de aprobación, en términos del avance de gobierno, en un contexto complicado, cómo ha manejado la relación con Trump, a mí me parece que la presidenta es una líder mundial, y por eso es que fue doblemente potente este discurso, porque lo menciona la presidenta de México, la primera presidenta de México, y expresa una serie de elementos que representan realmente a México y que también se posicionan frente al momento que vive el mundo, ¿no? Es decir, hablar de la paz en un momento de la humanidad donde la guerra está formando parte de nuestra cotidianidad, en las noticias, donde el Premio Nobel de la Paz va y le entrega este premio a un mandatario que ha promovido la guerra, ha promovido la invasión, ha promovido el genocidio, pues me parece que contrasta totalmente. Y creo que está agudizada
pues esta disputa ideológica, esta disputa de narrativas, esta disputa política en el mundo, donde además en América Latina, tristemente, pues se han ido perdiendo posiciones de la izquierda y prácticamente es Uruguay, Brasil, Colombia y México, digamos, quien tiene gobiernos progresistas y que además, pues con mucha fuerza se presentaron en esta cumbre, ¿no? Dice, me llamó mucho la atención, primero, el periódico que lo publica y segundo, en el momento en el que se publica. Apenas cuando estaba la presidenta en la cumbre el sábado, publica el periódico El Economista una encuesta. Efectivamente, ayer sábado publica una encuesta de los presidentes y presidentas de Latinoamérica. Y en efecto, como lo planteas, la presidenta sale arriba de todos los que están, digamos, en el, fíjate, en el primer estrato. La presidenta de México sale como la mejor ranqueada, la número 1, Claudia Sheinbaum, en esta encuesta de Civic Global Data. El segundo es Bukele. Tiene sentido porque pues esos son los populismos, aún los de derecha. Acuérdense ustedes que Felipe Calderón crece incluso en medio de la guerra, ¿no? Sí. Hay un momento. Y luego está Abinader, Luis Abinader, después sigue Daniel Ortega, me llamó también mucho el dato, sí. Y luego Rodrigo Chávez. Y abajo, pues bueno, hay, digamos que los que en realidad, el que realmente nos interesa es Daniel Noboa, que trae un 33% de aprobación. Lo digo esto porque la gira conforma algo, un mensaje manda. La gira de la presidenta, los mandatarios de las dos principales economías de América Latina se reúnen allá y lanzan algo, le dicen al mundo desde esta cumbre. ¿Qué es el mensaje principal? ¿Con qué te quedas del mensaje, Citlali? Pues yo diría que con el mensaje de la paz, el mensaje que también es pues de un movimiento geopolítico, el proponer que México sea sede de la próxima cumbre y que se aborden temas como la economía, digamos, desde un enfoque de bienestar, y la democracia, que además es yo creo que un concepto en disputa, ¿no? Es decir, la ultraderecha ahora habla en nombre de la democracia, a favor de la libertad, y que creo que también, yo diría que el mensaje de la presidenta también fue un mensaje de respuesta al fascismo. O sea, porque el neofascismo ha agarrado la bandera de la libertad y la presidenta dice, no hay libertad sin justicia social, no hay democracia si eso no se traduce en el cambio, digamos, profundo de una persona, de quienes más lo necesitan. Entonces creo que es un mensaje en un momento global, me atrevería a decirlo así, contra el neofascismo, a favor de la paz, en un momento de disputa mundial en el que también se posicionan los gobiernos de izquierda a decir aquí estamos y nos vamos a coordinar también en intercambiar acciones y puntos comunes, ¿no? Con España, con Brasil, con Colombia y los demás participantes. Sí, y porque además al mismo tiempo que se llevó a cabo esta cumbre en defensa de la democracia, se llevó a cabo también en Barcelona movimiento de progresista global, con representantes de 40 países, 120 representantes, y José Luis Rodríguez Zapatero, lo platicábamos el viernes, el ex jefe de gobierno español, no muy simpatiquito con México porque le dio coba a Felipe Calderón. Sí. Pero, no pero dice, esta cumbre va a ser histórica, ustedes lo verán. Y el planteamiento es cómo la izquierda se planta ante la extrema derecha para vencerla, no para competir, sino para vencerla. ¿Qué tanto de eso que estamos hablando, de lo que se habló en Barcelona, tanto la presidenta como otros mandatarios y otros dirigentes políticos, tiene que ver con México, en el contexto actual preparatorio de la elección del 2027, para la que tú has sido llamada para que te hagas cargo en Morena de la unidad con los de dentro, pero también con los aliados?
Pues mira, es que creo que es muy interesante el segundo piso de la transformación le ha tocado a la presidenta en un contexto global muy distinto que Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y eso amerita, en el caso de Morena, yo que nací en Morena lo he visto cómo ha pasado. En la primera etapa, y me acuerdo mucho que López Obrador, que era el dirigente, decía, concentrémonos a lo interno, porque hay que estar organizados y la disputa es aquí, pues, ¿no? Y él sostenía que Morena era un partido político y un movimiento que no necesitaba copiarle nada a ningún proyecto internacional. En ese entonces Podemos estaba en boga, etcétera. Creo que no se equivocó. Y en la segunda etapa, cuando yo estuve en la Secretaría General, empezó sí a construirse un poco más de relaciones con movimientos de izquierda en el mundo, en América Latina. Y yo me acuerdo que siempre en los espacios en los que yo tuve oportunidad de estar, analizábamos que la derecha venía organizándose a nivel continental, a nivel global, y que la izquierda tenía muchos encuentros, muchos espacios de coincidencia, pero no acciones concretas de acción y de organización, quizás como la está teniendo la derecha. Entonces creo que en este contexto, derivado de una cumbre en la que la presidenta, al igual que el expresidente López Obrador, casi no ha salido del país y ella decide sí ir a esta cumbre, y que además es una cumbre en defensa de la democracia, una cumbre progresista, etcétera. Pues creo que en ese contexto Morena no tiene que aislarse de lo que está pasando a nivel internacional. Y me parece que tiene que continuar una revolución de las conciencias bajo la lógica de lo que el presidente hablaba o mencionaba como fraternidad universal, porque hay un momento complicado en el mundo. O sea, México quizás lo sentimos distinto porque afortunadamente tenemos un gobierno popular y un gobierno que me consta cuando estuve cerca en el gabinete, que la presidenta todo el tiempo está pensando también con los efectos que hay a nivel global. Es decir, las economías se están moviendo, derivado de estas medidas que está tomando Donald Trump, etcétera. Entonces creo que vale la pena que Morena, como un partido movimiento, que abona la revolución de las conciencias como un instrumento de disputa política e ideológica también, hable de lo internacional. Y bueno, en ese contexto, pues somos un partido político que incide en elecciones y en democracia. El próximo año hay elecciones y evidentemente la derecha nacional, la continental, y yo me atrevería a decir que la derecha mundial, pues estaría disfrutando si nos va mal, porque por lo que significa México como economía, en el lugar geopolítico, en que yo creo, y no lo digo con soberbia, pienso que Morena ha logrado sortear algunos errores de la izquierda latinoamericana. Por ejemplo, la sucesión ha sido impecable y en América Latina suele ser un proceso muy complicado. En ese contexto, que nos vaya bien en la elección del 2027, es decir, mantener los gobiernos que tenemos a nivel estatal, disputar otros donde Morena no gobierna, mantener la mayoría calificada, la mayoría en los congresos locales, disputar ciudades, los principales municipios, etcétera, se vuelve importante por la disputa política en la que está el mundo y México, y también porque es la mejor manera de que continúe un gobierno que encabeza la presidenta, acompañado en todos los frentes, el legislativo y el gobierno estatal y municipal, ¿no? Vamos a seguir platicando con Citlali Hernández después de una muy breve pausa. Volvemos a los periodistas este domingo 19 de abril. Apenas esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que Citlali Hernández deja la Secretaría de Mujeres y se va a una encomienda que ese mismo día más tarde oficializa María Luisa Alcalde, la presidenta de Morena, y que en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional de este partido político se formaliza como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. ¿Cuál es la misión, Citlali, que tienes específicamente en el partido político que tú fundaste? Sí,
Pues mira, la Comisión Nacional de Elecciones es la que procesa las convocatorias, el registro de definición de candidaturas, previamente a eso las y los coordinadores estatales, municipales, distritales, trabaja de la mano de la Comisión de Encuestas, que es quien realiza las encuestas, digamos como todo ese procesamiento previo a estar listos para la elección. Entonces, bueno, mi tarea es, evidentemente en coordinación con la dirigencia nacional, conducir, digamos, el proceso del 2027. Morena es un partido movimiento y eso le da otra condición, no solo basta con hacer bien, digamos, como todo el proceso. A mí me parece que un elemento fundamental para el triunfo en Morena siempre ha sido la unidad. Y la unidad es complicada a veces porque hay una diversidad de integrantes, quienes le fundamos, quienes se sumaron en el camino, quienes nos asumimos de izquierda, hay quienes incluso no se asumen de izquierda, las sumas que fuimos construyendo, y eso es Morena. Y yo lo que creo es que la unidad es más fácil construirla cuando se ponen objetivos comunes y me parece que se teje, digamos, con diálogo, con acción, etcétera. Entonces, es prepararnos rumbo al 2027, tanto en lo político como en el procesamiento, digamos, con base en nuestros estatutos. Y además, el nombramiento es presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y alianzas. Entonces, también me toca a la par la construcción, que eso me tocó en el 2024 también, la construcción de la coalición con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde, que eso, digamos, es parte de todo lo completo, pero que tiene una situación particular, y lo he repetido mucho estos días. El PT, el Verde y Morena tiene distinto origen, distintos estatutos, distintas formas de definir candidaturas, y el reto también de la coalición es cómo en el marco, cómo vamos construyendo reglas comunes que nos permitan ir generando las condiciones para el objetivo final, que en este caso pues es todo lo que he mencionado, disputar y ganar estos varios de estos, digamos, todos los espacios electoralmente posibles, ¿no? Hay, digamos que hay algunas zonas de esta elección del próximo año que están muy resueltas, que van a ser, digamos, como quitarle un dulce a un niño, ¿no? Como se dice comúnmente. Pero hay otras que va a estar muy complicado y lo que resuelva Morena va a marcar el tipo de relación que se va a tener con sus socios hacia el futuro. En particular pienso en San Luis Potosí, por ejemplo, donde es evidente que el Partido Verde ya se siente con la suficiente fuerza como para navegar solo y hacer a un lado a Morena, jugar pues su propio juego. Los datos, según yo, no les dan como para lo que ellos están pensando que es el nuevo Disneylandia del Partido Verde. No lo veo tan así porque Morena tiene muy buenos votos ahí. Sí. Recordemos que, lo digo a grosso modo, la presidenta de México obtiene ahí gana de parte del Partido Verde algo así como 380,000 votos. Y Morena obtiene ahí mismo en San Luis Potosí 370,000 votos. Es decir, está muy parejito. Sí. Y el Verde utilizando la marca AMLO, la marca Morena, la marca Claudia Sheinbaum. Pero hay que resolverlo porque ellos se van a ir por un lado y ustedes tienen que poner un candidato que sea competitivo. Es decir, ahí al menos... Así llevó el Verde las cosas. Ahí van a tener que competir Verde y Morena por separado, Citlali. Sí. ¿No? Así está planteado. Mira, son problemas felices, ¿no? Es decir, yo creo que cuando construimos una coalición tenemos que tener sobre la mesa nuestras reglas, nuestros principios, nuestros estatutos, nuestros objetivos, planteamientos de tres partidos e ir, digamos, construyendo algo común. Yo te podría decir que la coalición del 24, que me tocó conducir tanto la del Senado, la de diputados, las locales, etcétera, pues prácticamente fue un año de estar día, noche y madrugada. Y logramos una buena coalición. Claro, desde
algunos sectores de nuestra militancia podrían decir por qué le dan tanto a uno o a otro, pero por ejemplo en el caso de la coalición para los distritos federales, nosotros construimos una estrategia de tal manera que Morena no se sobrerepresentara. O sea, Morena tiene un tope por las reglas electorales, claro, ¿no? Y que el PT y el Verde también lograran cierto número de diputados para lograr lo que logramos, una mayoría calificada que nos permite hacer reformas constitucionales, cumplir con el plan C, la reforma judicial. Ahora es una elección con varias pistas, ¿no? Los estados, las gubernaturas, los congresos, etcétera. Y a mí me parece que se trata de ponernos de acuerdo. En el caso de San Luis, por ejemplo, hay un planteamiento de posible candidatura del Verde, que es la senadora Ruth, esposa del actual gobernador. Para nosotros en Morena hay una regla que prohíbe, digamos, tener a un familiar entrante cuando hay un familiar saliente. En ese sentido, pues el diálogo fraterno, el diálogo franco entre los tres partidos, es decir, nosotros no podríamos acompañar si su candidata es Ruth, incluso si su propuesta es Ruth, para la encuesta, porque en el caso de las gubernaturas y en general en las definiciones, el método que además reconozco que los partidos han aceptado es el de Morena, el de la encuesta. Entonces, normalmente para las gubernaturas es un proceso propio que hacemos nosotros y la encuesta final, digamos, es una propuesta de Morena, una del Verde, una del PT. Entonces, bueno, tendríamos nosotros que aceptar una propuesta del PT y del Verde, pero si la propuesta que ellos tienen es la de Ruth, pues entonces va a quedar fuera. No comparte con nuestras reglas. No pasa nada si nuestro acuerdo es que no hay acuerdo en coalición, ¿no? Y entonces tocará que ellos compitan por su vía, nosotros por nuestra vía. Si gana Morena, bueno, pues es un logro de la Cuarta Transformación. Si gana el Verde, pues también es un aliado que tendrá la presidenta. Creo que es parte de la estrategia que tenemos que construir y de lo complejo que son las coaliciones, porque yo creo que el Verde tiene muy claro que hay reglas para nosotros que son inamovibles, que son base de las negociaciones. Entonces, pues creo que también mediáticamente se ha vuelto como el gran tema, pero yo en los últimos días he hablado con el PT, con el Verde, vamos a instalar ya con mi presencia una mesa de coalición en los próximos días esta semana. Y bueno, habrá que discutir el tema San Luis, habrá que ver, digamos, las otras candidaturas, pero bueno, pues sí, con claridad creo que es eso, o sea, y lo hemos hecho, hay lugares donde hemos competido entre nosotros en el marco fraterno de que somos aliados, pero que no vamos electoralmente en coalición. Ahora, en el caso específico de San Luis Potosí, hace 6 años que fue candidato el actual gobernador, Morena postuló prácticamente a una candidata recién llegada, Mónica Rangel Martínez, que era secretaria de Salud del gobierno priista que saliente, que fue vista como comparsa para que ganara Gallardo. ¿Qué garantiza que Morena no vaya a poner una candidata o candidato Patiño para que gane la esposa del actual gobernador? Pues el respeto a nuestros procesos, Álvaro, porque yo creo que ese es una de los compromisos que desde mi punto de vista de cara a la militancia, a los dirigentes, a los aspirantes tiene que haber. Es decir, yo pienso que si están las reglas claras y si hay procesos transparentes, los resultados son más legítimos y más fuertes. Y en el caso de San Luis, pues a nosotros nos tocará emitir nuestra convocatoria, nuestro proceso, habrá aspirantes y el mejor o la mejor competitiva pues estará presentándose por parte de Morena, ¿no? En el caso de que no logremos ir en coalición por esta condición que he mencionado previamente. Entonces, evidentemente, Morena tiene que presentar un candidato o candidata para disputar. O sea, no son nuestros enemigos, pero electoralmente
pues si vamos separados, competiríamos entre nosotros, ¿no? Para ganar. Para ganar, claro. Esa es la aspiración que un partido tiene cuando compite en elecciones. Yo pienso que si ese es el caso, pues bueno, así será como se irá dando. Porque además no solo entra en disputa el gobierno estatal, hay distritos federales, Claro. hay distritos locales, y lo complejo de las coaliciones es que a veces hay lugares que se tienen que compartir con nuestros aliados y eso implica un desplazamiento de nuestros cuadros. En el caso de Morena es más complicado porque es donde más cuadros tenemos, hemos crecido mucho, pero bueno, yo les diría que en el marco de nuestras reglas y principios y estatutos y lo que vayamos definiendo en la convocatoria, nos vamos a poner de acuerdo y pienso que también a veces ha habido una excesiva señalamiento al PT y al Verde. Digo, no, todos tenemos nuestra historia, nuestros momentos, pero la coalición es importante para el 2027. ¿Es posible que te quedes otro momento para otras preguntas que queremos formular? Claro, sí. Volvemos. Gracias por acompañarlos en Los Periodistas. Estamos platicando con Citlali Hernández Mora, presidenta de la Comisión de Elecciones y Alianzas, que es estratégica. Hombre, qué barbaridad. ¿Cómo te atreviste a dejar la Secretaría de las Mujeres por...? Pues porque nos mueven los encargos, créeme que sí, fue difícil. Es correcto. Yo estoy siguiendo permanentemente encuestas, me gusta ver los números, lo que van diciendo, porque también se detectan mucho las fallas. Álvaro y yo disfrutamos mucho, la verdad, seguir a Massive Caller durante la elección del 2024. Nos divertimos muchísimo, todavía el día antes cuando le echa el FUA, ¿no? El Massive Caller y alcanza a Xochitl Gálvez. Era muy padre. Está lo siguiente. Pero también al mismo tiempo hay ejercicios muy responsables que dicen lo siguiente. Lo estoy viendo de un ponderado que no conocía, que suma los ponderados que hacen varios medios, entre ellos algunos de los mexicanos, entre ellos Bloomberg, que es de afuera, pero también oráculos que más o menos, o sea, varios de los ponderados. Y dice que en realidad pueden llegar a la elección del 2027 con muy buenos números, incluso mejores números que los de 2024, como cerró 2024. Eso es lo que dice este ponderado. Siempre se mueven en el camino, ya lo sabemos, empiezan las campañas de lodo tremendamente, etcétera, para tratar de acomodar ahí, y en eso la derecha es hábil como pocos. Bueno, hay focos muy particulares, digamos que casi por circunscripción, pero también por entidad, como lo voltees a ver, por gran ciudad. Y hay focos que vas a tener que atender. Por ejemplo, uno de los focos de la capital es la Cuauhtémoc. O sea, necesitan ustedes recuperar una posición donde además se asientan los poderes de la República, literal, que es la Cuauhtémoc. No puede estar en manos de la oposición más tiempo cuando la tenían y la perdieron. ¿Qué estrategia? ¿Hay una estrategia en particular para esos lugares y para otros, pues, ¿no? A los focos rojos, ¿qué es lo que vas a hacer, Citlali, en esos casos? Mira, yo creo que justamente lo más retador de esta misión es la construcción de una estrategia general, particular y muy, muy, muy particular en los casos donde hay condiciones complejas o donde ha ido cambiando la coyuntura o donde... Es que es muy interesante como los procesos electorales, ¿no? Porque puedes iniciar arriba y vas pisando terreno minado y puedes terminar abajo. O al revés, que hay muchos ejemplos de
procesos donde no tienes nada de intención de voto y es una gran campaña, una gran estrategia y todo sale mejor. Entonces, pues yo estoy literalmente como en días de haber entrado, pues a la distancia, por supuesto, aunque estaba yo atendiendo la Secretaría de las Mujeres, pues veía noticias y todo cómo iba el tema. Lo primero me parece es ratificar que vamos en coalición con el PT y el Verde y comenzar esas charlas que son importantes porque ameritan tiempo, diálogo e ir construyendo acuerdos. Lo segundo es ir definiendo en el marco de las reglas generales que había definido ya el Consejo Nacional, la emisión de pronto una convocatoria para definir coordinadores estatales y luego los municipales, bueno, distritales y luego municipales, y que eso nos permite ir organizándonos al interior, digamos, en que todo el mundo esté en torno a los trabajos organizativos y preparatorios previo a la elección. Y luego a la par, pues empezar a darle prioridad a los casos donde se pueden complicar. O porque ha habido situaciones coyunturales, por ejemplo, no quiero, digamos, yo estoy convencida que podemos ganar todo y vamos por las 17 gubernaturas, la mayoría calificada, la mayoría en los congresos locales, gobernar más ciudades, más municipios, porque además estoy convencida también que el gobierno de la presidenta se fortalece si tiene de aliados buenos gobernadores y buenos municipios, y eso hace que el gobierno tenga colaboración y no cargue, digamos, todo, ¿no? Sin embargo, bueno, por ejemplo, Michoacán, ¿no? Hay una condición particular derivado del asesinato de Carlos Manso, esta intención pues medio sopilotesca del PRIAN de querer llevar en la candidatura a Grecia Quirós, esta aspiración de Grecia como por parte de la vía independiente, como la narrativa o la discusión que han querido generar hacia algunos de nuestros compañeros, compañeras en ese marco de ese lamentable acontecimiento, pues ya rumbo al terreno político electoral como para desacreditarles. Entonces, así podríamos hablar de algunos casos particulares donde tocará sentarse con los actores políticos, ir viendo mediciones, como el contexto particular, y construir una estrategia que complemente la estrategia nacional y general para pues que ninguna coyuntura específica vaya complicando, ¿no? Hubo otros casos donde yo creo mucho que la política es diálogo, y más en un partido como el nuestro, que nuestro objetivo tendría que ser ganar la elección con los mejores y las mejores candidatas posibles, que la ciudadanía que nos respalda, y eso es una realidad, se sienta orgullosa y vea en la boleta personas decentes, buenas, competitivas, leales al proyecto de transformación, etcétera. Y eso, bueno, pues se va construyendo. Crecimos muchísimo, hoy tenemos cuadros muy posicionados en algunos territorios. El tema del género va a ser otro tema que tiene que ir definiéndose sobre la marcha. Entonces tocará como construir ese proceso de unidad, porque en algunos casos donde tenemos muchos cuadros, las mejores condiciones electorales, no hay coyunturas, digamos, externas, el reto es interno. Es decir, que no haya ruptura, que todo el mundo se sienta parte, etcétera, ¿no? Por primera vez Morena defenderá gubernaturas. ¿En cuál gubernatura hay riesgo de mayor competencia y hasta de derrota? Sinceramente. Pues es que yo creo que hay riesgos, siempre hay riesgos en una elección. Y el riesgo que yo creo que lo veo muy en positivo, es que los riesgos son internos. Es decir, esto que decía hace rato, hay muchos aspirantes, necesitamos que haya un proceso transparente, claro, que la encuesta sea determinada, que se le dé un peso fundamental a los positivos, en el sentido de que tengamos la mejor elección posible y lograr con el respeto a las reglas y con un proceso transparente, pues el mayor cierre de filas. Digamos, de riesgos por parte de que la oposición está muy fuerte o tienen una superestrategia, la verdad es que no quiero pues pecar de soberbia, pero yo no veo que la oposición esté pues muy fuerte, porque no ha logrado construir un proyecto, porque sigue con una herramienta de odio, de mentiras, porque no han renovado sus cuadros, no les interesa, porque a la mera hora de definir si es que fueran en alianza en algunos casos, pues se dan una repartidera de espacios y
desde la vulgar ambición y no desde la estrategia electoral para servir a un proyecto. Entonces, claro, no me gustaría, porque pues además sería poco estratégico, pero bueno, claro que tenemos ubicados donde hay condiciones, digamos, particulares que podrían, si no se atienden, convertirse en un riesgo, ¿no? Agregaría, y me gustaría mucho ver qué estás calculando ahí, Citlali, agregaría como, pues digamos, como nota distintiva en esta elección, que por primera vez tienes abiertamente a uno de los dueños de la televisión en México. Nuestro amigo, ¿no? Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Amigo Pliego. de usted, sí. Sí, pero también aquí de ustedes. Bueno, muy activo. Y yo creo que se vale, qué bueno que él tomó ya un partido, porque al final pues estaba, nada más que tiene una concesión del Estado que utiliza para golpear fundamentalmente a la presidenta y golpear a su partido, golpear a Morena. Va a ser muy interesante, digamos, verlo desde lejitos, ver qué es lo que va a suceder, porque lleva un año en campaña en contra. Sí. Lleva por todas las vías golpeando con mentiras, con medias verdades, con él está en lo suyo, y todos pues, los que trabajan con él, pues en lo suyo, ¿no? Ya se perdió, ya sabemos hasta dónde son capaces. Sí. Eso se va a medir en el 2027, qué tanta fuerza tuvo, etcétera. ¿Ustedes cómo lo están viendo, Citlali? Pues fíjate que eso es muy importante, no ser ingenuos. Es decir, hay una mayoría de la población mexicana que respalda la Cuarta Transformación, que no confía ni tantito en el PRIAN, digamos que tiene claro que este país tiene que seguir transformándose y que en general puede tener críticas. Por supuesto, el pueblo de México se ha vuelto cada vez más crítico y eso es muy positivo. Pero creo que no hay que ser ingenuos. Hay un contexto global de amenaza. La ultraderecha tiene una agenda. Claro, y su agenda es ir conquistando mayorías, que eso es como lo más fuerte del neofascismo, ¿no? El fascismo se instauró en tiempos pasados de manera autoritaria. Hoy hay gobiernos neofascistas que han llegado por la vía democrática, construyendo mayorías a través del odio, de la mentira, utilizando poderes fácticos como los medios, algunos sectores religiosos, etcétera. Y en ese sentido, me parece que no hay que perder de vista que si bien tenemos una mayoría de intención de voto, tenemos las mejores condiciones electorales, vamos a trabajar para que esas condiciones se fortalezcan, hay amenazas como esas, el ambiente de ultraderecha global y un personaje que además ha financiado estos movimientos como sede en México y que yo no descarto, no tengo pruebas, pero tampoco dudaría, que decida financiar también con cierta estrategia la competencia electoral de algunos actores a través de partidos o aliados que él ha tenido, ¿no? Sergio Mayer, para la diputada otra vez. ¿Nos respondes después de esta pausa? Pues sí, antes del corte yo mencioné el caso de Sergio Mayer, personaje del mundo de la farándula, que ha sido 2 veces diputado federal y podría volver a hacerlo. Pero también es el caso de Ricardo Monreal. ¿Podría reelegirse Ricardo Monreal en la siguiente elección, Citlali? Mira, yo pienso que todos los actuales diputados tienen el derecho a reelegirse. Sin embargo, bueno, habrá un proceso con reglas claras, el método que ya todo el mundo conocemos de encuesta. Yo pienso que, y de eso estoy consciente en este nuevo encargo, que hay una exigencia de nuestra militancia y de nuestros simpatizantes de verdad tener la mejor oferta. No estoy calificando por supuesto, ni a Ricardo ni a Sergio Mayer. Bueno, en el caso de Sergio Mayer nunca he estado de acuerdo con su candidatura, pero lo que creo es que, insisto yo, que un método que se respete sin excepciones las reglas y el método de la encuesta, que ha sido el mayor método que hemos utilizado, sea transparente,
nos va a permitir que estén los candidatos que respalda la gente. Entonces, no quiero parecer demagoga, pero si la ciudadanía opina que Sergio o que Ricardo vuelvan a ser diputados, lo serán. Si opina que no, a través del método de la encuesta, pues no lo serán, ¿no? Pero tienen el derecho, digamos, como hoy representantes de Morena, de participar, al menos que en el Inter haya alguna determinación de otro órgano del partido, como la Comisión Nacional de Universidad y Justicia o cualquier otro órgano que impida su participación, pero el derecho lo tienen, digamos, de participar en la encuesta. Aunque se haya aprobado no reelección, en la ley quedó para el 2030, pero en el caso de Morena... En el caso de Morena, el Consejo Nacional, ya desde antes de que yo entrara, ya ha determinado la posibilidad de sí. Ahora, no es una reelección automática. Hay diputados federales que han trabajado su territorio, que han hecho buen trabajo y que seguramente saldrán ganadores de la encuesta. Y también hay diputados que llevan 2 reelecciones, ¿no? Entonces, que seguramente tampoco ya no podrán reelegirse o ya si ¿Y no... los pluris? Los pluris, pues hay un método muy particular que yo pienso, por eso insisto en que se tienen que respetar los métodos. El método de Morena para elegir plurinominales es un sorteo que permita que eso aleje de un vicio que ha habido en otros partidos, y es que la cúpula decida quiénes, ¿no? A ver, perdón que te interrumpa. No, tú dale. A ver, el caso de Ricardo Monreal. El caso de Ricardo Monreal. Él fue aspirante presidencial y hubo un arreglo en el sentido de que quienes no ganaron la candidatura iban a tener posiciones. Adán Augusto López Hernández, senador, Marcelo Ebrard, secretario de Estado, diputado, le alcanzó a Monreal. Pero el acuerdo para que fuera diputado es de 3 años o de 6 años. De 3 años, entiendo, y como coordinador, ¿no? Digo, tampoco sé si él quiere volver a ser diputado, pero entiendo yo que el acuerdo era la coordinación de esta etapa, de esos 3 años, ¿no? Correcto. Sí, sí. Entonces habrá que decidir también eso de en quién recae, lo de nombrar, por ejemplo, los coordinadores. Sí. Los coordinadores, ¿eso también recae en esta comisión? ¿Cómo se va a decidir? No, porque ya será después del triunfo. Es decir, en términos, el caso particular, el caso de ahorita es particular porque fue el resultado de un proceso donde había acuerdos posteriores a la elección, ¿no? Es decir, la integración de todas las y los participantes al proceso interno. Para la próxima legislatura, pues le tocará a las y los diputados que formen parte de esa legislatura definir sus coordinaciones y sus vicecoordinaciones. Y en ese sentido, pues me parece que no estaría en el marco de un acuerdo que ya terminó. ¿Andrés Manuel López Beltrán buscará ser diputado? No lo sé, no he platicado con él sobre el tema. Lo que sí te puedo decir es que aunque es una persona que es discreta, digamos, en lo público, ha estado trabajando este año y medio en no solo los 12 o 13 millones de afiliados que ya tenemos, sino en sistematizar mucho todo el proceso organizativo, que yo creo que era un pendiente que tenía el partido, ¿no? Y bueno, desconozco si tiene una aspiración, y bueno, si la tiene, pues también creo que está en su derecho, ¿no? El tema de los medios, ¿va a llegar Morena exactamente con la misma prensa? Yo diría un poco más, incluso rabiosa. Sí. Está más agresiva, las redes sociales eso es insostenible, ya te apareces a X, pues es ya... Era el Disneylandia de la derecha, ahora es el vomitadero de la derecha. Sí. Es terrible. Sí. O sea, va a ser una campaña muy agresiva, Citlali. Sí. No, y además, ya no lo pude decir en el otro corte, pero con Salinas Pliego queriendo jugar a la política y siendo dueño de televisoras, y con los pocos escrúpulos que le caracterizan, es decir, utilizando sus televisoras, sus noticieros, etcétera, para difundir mentiras de una manera aberrante, pues claro que ese va a ser un elemento de juego. Yo sostengo que Morena, y creo que es parte del proceso no formal de preparación
y estrategia rumbo a la elección. Morena tiene que seguir fortaleciendo su sentido fundacional, que desde mi punto de vista es participar en elecciones para implementar un proyecto y ganar con las y los mejores, pero también la revolución de las conciencias y una cultura política distinta. Entonces, en este marco que decíamos hace rato, una disputa global con amenazas de ultraderecha, en un país donde hay algunos aspirantes a ser esa ultraderecha y ser abrazados y admiran a Corina Machado y admiran a Salinas Pliego y admiran a Milei y admiran a no sé quiénes, pues es esa derecha mexicana que además de estar moralmente derrotada, pues quiere aspirar a eso, ¿no? Citlali Hernández Mora, muchas gracias. Gracias. Hasta